Yo escribí un poquito de lo que a mí me llevó a pensar todo esto. La verdad que más preguntas que respuestas, entonces vamos siempre a ver. Sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autenticidad? ¿Cómo podemos identificar en otras personas o en nosotros mismos la autenticidad de las palabras, los actos o el sentir? ¿Será que nos referimos al propio ser genuino que menciona Christopher Bolas, como aquello que viene del idioma particular de cada ser humano que se descubre en el encuentro con un otro, que puede conectar con lo genuino del otro a través de su propio ser genuino? ¿O a lo que José Blecher menciona como lo contrario de lo inauténtico, de la personalidad ambigua, aquello que por no estar bien integrado y naufraga en la ambigüedad se percibe como inauténtico, ya que coexiste los contrarios sin que haya un orden, integración o conflicto, o sea, lo contrario? Al respecto, en la RAE se define autenticidad como un adjetivo que denomina aquello que se certifica como cierto y verdadero, así como se refiere a la identidad y lo verdadero de algo. En ambos casos, esto tiene que ver con la identidad y la verdad, me parece. Aquello que buscamos esclarecer en un psicoanálisis, quiénes somos más allá de lo que hemos creído que somos, como en una imagen que tenemos de nosotros mismos. Y bueno, por donde tú quieras comenzar, Bárbara, bienvenida y bienvenidos a quienes nos escuchan. Esperamos recibir sus comentarios y preguntas, pues para poder enriquecer el diálogo. ¿Por dónde quieres ir? Hijos, pues muchas gracias. Muy interesante lo que acabas como de introducir, esta idea de lo auténtico en el vínculo, en lo vincular, ¿no? Y qué significa esta idea de lo auténtico como contrario a lo inauténtico, ¿no? Y esta idea también de esto último que decías, ¿qué decías? No es cierto, pero de esto último que decías bueno, esta imagen, crear una imagen como falsa o verdadera, ¿no? De lo cierto y de apropiarse de eso cierto, ¿no? Yo estuve pensando mucho en este tema porque tiene muchas variantes y muchos recovecos por donde irnos, ¿no? Entonces yo lo pensaba en tres sentidos. Uno, el sentido de cómo creamos un ser verdadero o cómo llegar a esa autenticidad en nosotros mismos, que nos podemos ir desde muy pequeños en ese cómo respondemos al medio ambiente y cómo nos adaptamos desde bebés, ¿no? O sea, desde chiquititos. Winnicott nos va a hablar de un self verdadero y un self falso, con estas cualidades como de adaptación al medio ambiente. Dice Winnicott, si hay una madre suficientemente buena, que seguramente ya han escuchado en este programa, suficientemente quiere decir que uno falla y que no es 100% excelente ni perfecto, ¿no? Pero si el ambiente y hay una madre suficientemente buena, se va creando un self verdadero o auténtico, donde el ambiente responde a las necesidades del bebé y se va creando una congruencia, ¿no? El bebé tiene hambre, tiene sed, tiene sueño, hay alguien que responde suficientemente bien y entonces hay una congruencia con lo que voy sintiendo y con lo que con lo que el ambiente me va respondiendo, para así después, en ya un futuro, hacer yo también algo para que ese ambiente de cierta congruencia con lo que siento, ¿no? Y con lo que espero. Sí, más o menos, sí, ¿no? Por ahí vamos. También lo pensaba en la esfera de lo social. ¿Y qué pasa con esta actualidad, que es una actualidad mucho más cambiante, mucho más de imagen, de redes sociales, de likes, de filtros en las fotos, en toda esta cuestión? ¿Qué sucede con la autenticidad en nosotros mismos, ¿no? Por ahí salió hace mucho tiempo un video que mostraba la ambigüedad entre crear una imagen social, y era una chavita que se despertaba y directamente al baño se pintaba, se peinaba y entonces sí tomaba, así desperté el día de hoy, ¿no? Completamente como creado para una red social. Entonces, ¿dónde está la autenticidad en eso, ¿no? En las redes sociales y en esta época que todo es tan rápido y tanto estímulo que a veces nos perdemos y nos sentimos vacíos en el intento, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, es que lo que ves en mis redes sociales es una cara,
pero no es la realidad. También, ¿qué pasa con esta actualidad social, ¿no? En donde los ideales sociales son como que alcanza esta meta rápido, bien y a la primera, ¿no? No hay tiempo de fallar, no hay tiempo de frustrarse. Perdón, pero aquí la luz me va a hacer llorar un poco, pero también el tema está para pensarse y llorar, no es cierto. Un poco en estas situaciones donde no se tolera la frustración. Y yo escucho por ahí en la clínica a muchas personas diciendo, bueno, tengo un buen trabajo, tengo un buen dinero, tengo una carrera, tengo un marido, pero me siento vacía, ¿no? Como si todo eso fuera una faceta o una cara que no son realmente ellos. ¿Qué hay de esa autenticidad, no? ¿Dónde está esa congruencia? Y por otro lado, yo lo pensaba dentro del análisis, del psicoanálisis, que ese sería un tercer punto a qué pensar, ¿no? En la autenticidad del vínculo, de cómo se da una relación y en los afectos. Por ahí yo pensaba en Janine Puyet, en que decía que hay varios malos entendidos en el análisis, ¿no? Pero que esos malos entendidos nos hablan de lo que realmente está pasando entre el analista y el paciente, y que habría que ver esos malos entendidos, entre la primavera y todo, aquí me da alergia. Y bueno, y lo pensé en esas tres esferas. Yo creo, no sé ustedes qué piensen, pero irnos por la primera en esta cuestión de cómo desde bebés puede haber una cierta sobreadaptación, ¿no? En donde Winnicott diría un self falso, para verla o contrastar lo que es un self verdadero con un self falso, ¿no? Como el niño, si el ambiente o una madre suficientemente buena no responde adecuadamente a las necesidades, el niño va haciendo diferentes cuestiones para alcanzar esas necesidades, ¿no? Hay una adaptación de un ser casi biológico, ¿no? Si no le hacen caso, grita, llora más, berrea más, hasta que la mamá puede atender, ¿no? Pero como, por ejemplo, vemos a veces una sobreadaptación donde, hijos, mi niño es inteligentísimo y ya sabe ir al baño solo, se viste solito, tiene 1.5 años, 2 años y ya hace todo casi por sí solo, ¿no? Hay una sobreadaptación al medio que parecería en un principio útil, pero que crea cierta coraza en lo que es una esencia, ¿no? Que vamos a llamar el self auténtico o el self verdadero. Y se va creando esta sobreadaptación. Y entonces lo ligo con esta segunda esfera porque esos niños como sobreadaptados, a veces en la cuestión social que yo les decía, son estas personas que realmente ni fu ni fa, pero hay un vacío, ¿no? Ganan bastante bien, tienen una carrera, tienen todo, pero ellos dicen, pero me siento vacía, ¿no? O sea, me siento sola o me siento solo y no sé qué más hacer, ¿no? Y a veces se llenan de hacer y hacer y hacer, pero ese vacío ahí queda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí y cómo se puede transformar todo esto a través del vínculo y de lo genuino de ese vínculo y del afecto, ¿no? Por ahí Janine Puyet decía que, bueno, y también en otro escrito, que el sentimiento, discordar en una emoción, a veces hace la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Pero también concordar en una emoción, ay, a mí no me gustó esto, fue displacentero o fue placentero, también hace que lo que sentimos se sienta verdadero, en esta cuestión que tú decías de lo verdadero y lo cierto, ¿no? Porque otra cosa es decir, bueno, o sea, auténtico es aquel que se apega a la realidad, ¿no? Como más objetiva, pero los afectos son más cuestiones subjetivas de uno mismo, ¿no?